Hola hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga ahí en sus hogares. Estamos dando inicio y comenzando a estudiar una serie de temas que vamos a tratar durante un buen tiempo de este hermoso libro que tenemos acá, Teología 1 y 2. Y el primer tema que tenemos en este libro lleva por título La Biblia, el registro de la revelación divina. Ese es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Es importante, hermano, como cristianos, que nosotros podamos conocer bien nuestra Biblia, que podamos saber usar nuestra Biblia. Es importantísimo poder sacarle el máximo provecho, poder sacar el tesoro que está en este maravilloso libro. Así que a modo de repaso vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de la Biblia, aunque muchas Biblias modernas ya traen en las primeras hojas, traen esta información, pero no está de más de nuevamente recalcarla y luego empezar a hablar del tema la Biblia, el registro de la revelación divina. Primero tenemos que decir que esta Biblia es un conjunto de libros sagrados para el judaísmo y para el cristianismo. Especialmente para el cristianismo, este es un conjunto de libros sagrados. ¿Por qué? Porque para otras religiones no lo es. Para otras personas simplemente es un libro más. También tenemos que decir que esta Biblia, o biblioteca también que se le llama, y con justa razón, porque dentro de esta Biblia tenemos 66 libros. Por eso se le llama la biblioteca, porque consta de 66 libros organizados en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros, lo que hace un total de 66 libros agrupados en esta maravillosa obra de Dios, que es la Biblia. ¿Ya? También tenemos que decir que la Biblia, que aparte del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, están divididos. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes, como también lo está el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido primeramente en 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco. Tenemos 12 libros históricos, tenemos 5 libros poéticos y 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos también 5, dividido en 5 partes, los 4 evangelios, un libro de historia, que es el libro de Hechos, tenemos las 13 epístolas de Pablo, tenemos 8 epístolas generales, que son Santiago, Pedro, Timoteo, etc. Y tenemos también un libro profético, que es el Apocalipsis. Así se divide el Nuevo Testamento. Y tenemos que decir que el Antiguo Testamento narra en forma muy clara la historia del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos narra o nos dice la vida de Cristo, desde su linaje, su nacimiento, hasta su muerte. Y también nos habla o nos dice la vida de la iglesia primitiva. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. A propósito de todo lo que nos narra de Cristo y nos narra de la iglesia primitiva, también ahí encontramos toda la historia de los primeros mártires de la iglesia. ¿Usted se recuerda quién fue el primer mártir de la iglesia? Yo sé que muchos de ustedes lo sabrán, pero algunos quizás no. Por lo tanto, es tarea para la casa. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia primitiva? Ahora, así como la persona principal de la Biblia es Cristo,
el mensaje central de la Biblia es la redención. Lo repito, así como la persona principal de la Biblia es Cristo, el mensaje central de la Biblia es la redención. Y el corazón de ese mensaje lo encontramos en Juan 3:16. Ese es el texto central de la Biblia, Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios, está hablando del Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo, hablando de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hablando de un mensaje de redención o de salvación. Ese es el mensaje, ese es el tema central, el texto principal de la Escritura, Juan 3:16. Ahora también, a modo de conocimiento, la Biblia, hermano, fue escrita en un lapso de tiempo de unos 1600 años aproximadamente. Fue escrita por alrededor de 40 hombres, 40 escritores que escribieron este libro de la Biblia, en un lapso de 1600 años aproximadamente. ¿Y sabe lo grandioso que es esto? Lo grandioso y lo maravilloso de que ninguno de estos escritores se conocieron. Es más, a excepción de los apóstoles, los que escribieron los evangelios, ellos sí se conocieron, pero aparte de ellos, ninguno más se conoció, y lo maravilloso que es, ni siquiera vivieron en el mismo lugar, ni tampoco fueron de una misma época. Imagínense, 1600 años. Un escritor que escribió hace, 800 años antes, murió, y 800 años después nació otro que vino a escribir el Nuevo Testamento, imagínense. Y lo maravilloso de esta obra es que todo concuerda a la perfección. Entonces, cuando uno ve esta parte, hermano, inmediatamente tiene que darse cuenta que detrás de esto hay algo divino, algo maravilloso, algo supremo, algo superior. Porque es un libro que con tanto tiempo se escribió con diferentes escritores de diferentes lugares, de diferentes épocas, y concuerdan a la perfección en todo lo que escribieron. La Biblia, recuerde que la Biblia no tiene errores. Hay una inspiración divina, hay algo superior entonces en la Escritura. Y la misma Biblia lo corrobora. Lo corrobora en 2 Timoteo 3:16 y 17. Ella dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La misma Biblia dice que ella es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro también así lo dice, que la Biblia es inspirada por Dios. Según de Pedro 1:19, mire lo que dice, 1:20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia dice que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es, hermano, entonces ir entendiendo que este libro que tenemos a la mano y que podemos ahora leer es un libro inspirado por Dios. También lo maravilloso que es que cómo concuerda plenamente la escritura de 900 años, 1000 años, con una escritura después de esa época. Usted recuerda, hermano, cuando nosotros estudiamos el Éxodo y veíamos
ahí cuando en la parte del tabernáculo veíamos todo eso, veíamos su entrada, en qué consistía la puerta, ¿cierto? Veíamos los sacrificios, veíamos los metales, especialmente el oro, y yo les decía que todo eso eran tipos, que todo eso eran sombras o figuras de lo que iba a venir. ¿Se recuerda? Y luego vemos que después, pasados muchos años, viene a escribirse el Nuevo Testamento y ahí encontramos que todo eso se revela completamente, de una manera clara. Se revela especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es entonces ver cómo todo aquello que era figura, que era sombra, que solamente eran tipos, en el Nuevo Testamento queda totalmente revelado. Una revelación divina. Todo a la perfección. Es maravilloso entonces darse cuenta lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, sin duda, entonces ahora tenemos que decir, pensar que realmente este libro que nosotros tenemos acá, es la palabra de Dios. Con solamente ver esta primera evidencia, estas maravillas, tenemos que pensar nosotros que este libro es la palabra de Dios. Es maravilloso, hermano, ver esto, la palabra de Dios. Ahora, como estamos hablando de la Biblia, hablar de la Biblia, hermano, como el libro que contiene el registro de la revelación divina de Dios, entonces ahora nos queda la tarea de descubrir quién es Dios. Porque la Biblia dice que nos está hablando de una revelación y quiere revelarnos a Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea ahora a descubrir en la Biblia quién es Dios o cómo es Dios, el Dios eterno, cómo es. Y esto, entonces, tenemos que descubrirlo en la Biblia. Y al hacer eso, encontramos aquí en el tema del libro que tenemos para estudiar, lo encontramos con una pregunta que comienza así este tema. Dice, ¿cómo la criatura finita, cómo puede la criatura finita conocer a su creador invisible? Esa es la pregunta. Con esa pregunta empieza este tema. La pregunta que plantea este libro. ¿Cómo puede la criatura finita conocer a su creador invisible? O podríamos decirlo de otra manera. ¿Cómo puede el ser humano común y corriente conocer a su creador eterno e invisible? Si la Biblia nos dice que a Dios nadie le puede ver, ¿cómo entonces puede este ser humano llegar a conocer a su creador? O para hacerla más simple, ¿podemos conocer a Dios? Cuando uno hace esta pregunta más larga, más completa, es para que usted vaya entendiendo de quién queremos conocer. Cuando decimos nuestro creador, invisible, eterno, es para que nosotros en nuestra mente ya empecemos a dimensionar de quién estamos hablando, hermano. Y para hacerlo después más entendible, yo le hago esta pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? Y la respuesta es sí. Sí podemos conocer a nuestro Dios. Aunque no en su totalidad, hermano. A Dios nunca lo vamos a conocer en su totalidad. Porque tenemos que recordar que nosotros somos seres finitos. Y Él es un ser infinito. Nosotros somos seres limitados. Y Él no tiene límites. A Él no lo podemos limitar.
No podemos limitarlo en nada. Pero sí, hermano, pero todo lo que de Él se nos ha revelado es suficiente, hermano. Es suficiente para saber lo que Él quiere de nosotros. Y es suficiente para que nosotros entendamos el plan que Él tiene para nosotros. Con lo que Él ha querido revelarnos, o sea, ha querido revelar a nosotros, es suficiente, hermano, para entender su plan divino, para comprender lo que Él quiere de nosotros. También esta revelación que encontramos en la Biblia es suficiente para entrar en una relación personal con Dios. Es suficiente para entrar en una relación íntima con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la misma Biblia dice, la Escritura dice, que Él no es un Dios lejano, que Él es un Dios cercano a nosotros, que Él quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere que usted y yo le conozcamos. Entonces por eso Él se revela a nosotros. y es tan maravilloso que Él quiere revelarse a nosotros. Y lo podemos ver también en la Biblia, que Él es un Dios realmente cercano y que está atento a que nosotros le busquemos, y Él está atento cuando nosotros le buscamos y queremos conocerlo. Él está atento a nuestro llamado. En Jeremías 3, 33:3 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, el Señor simplemente dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego, en el libro de Salmo 34, 17 y 18 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Entonces no es un Dios lejano. Hermano, esto usted tiene que creerlo. Esto no es una frase de cliché. Este es un Dios real que quiere comunicarse con nosotros, que quiere tener una relación, una comunión con nosotros. La Biblia lo dice. Por eso, hermano, es de suma importancia el estudio de la Escritura, porque es en ella donde Dios se nos revela. Es en ella donde vamos a conocer a nuestro Creador, en la Biblia. Porque Él desea que nosotros, como le dije, le conozcamos. Él es un Dios cercano. En una ocasión, como Él quiere revelarse, y podemos ver y podemos entender que Dios se reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Es la mayor revelación que Dios tiene para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Recordamos que en una ocasión, en Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. O sea, que cuando Dios dice, en ella está la vida eterna, está hablando del Padre. Y cuando Él dice, ellas son las que dan testimonio de mí, en otra palabra, Dios está diciendo, ellas dicen de dónde provengo. Ellas dicen quién soy. Ellas dicen qué es lo que yo hago por ustedes. Y sabe, hermano, está mostrando ya al Padre. Porque recordemos que Dios
y el Hijo son Dios, son una misma esencia. Lo que Jesús amaba, el Padre ama. Lo que Jesús desea, el Padre lo desea. Son una misma esencia. En otra ocasión, Jesús le dijo a Felipe, cuando estaban conversando en Juan 14:9, le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le dijo. ¿Qué le quería decir eso? Entonces, Él se estaba revelando, Dios ya estaba revelándose a través de su Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el mismo amor que yo tengo, por decirlo de una manera, decía Jesús, el Padre también lo tiene. Lo que yo anhelo para ustedes, el Padre también lo anhela. Se estaba revelando Dios a través de su Hijo Jesucristo a nosotros. Por eso Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y el Hijo, para entenderlo, son una misma esencia, una misma naturaleza, podríamos decir. Se da cuenta cómo Dios empezaba a revelar, el Padre empezaba a revelarse a nosotros. Y luego ese mismo pasaje dice, Jesús le dice a Felipe: lo que hablo, yo no lo hablo por mi propia cuenta. Dice así ese texto más o menos, parafraseando. Lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Y le dice: las obras que yo hago es la que el Padre hace. Yo no hago estas cosas por mi cuenta, sino que el Padre es el que hace las obras, le dice. Búsquelo usted ahí en Juan 14:9. Pero ese es el sentido de que Jesús le dice. Está mostrándonos al Padre. Qué maravilloso es, hermano, poder entonces ya ir comprendiendo cómo la Biblia, cómo la Escritura empiezan a revelarnos quién es Dios para nosotros. Y qué es lo que Dios quiere de nosotros, lo vamos también a ir descubriendo. Entonces, hermano, por eso les repito nuevamente, lo cual necesario es volcarnos a las Escrituras, para que nosotros podamos tener una comprensión de quién es Dios y cómo es Dios. Y para que nosotros nos demos cuenta de que Él es un ser infinitamente superior a nosotros. Dios es un ser tremendamente, infinitamente superior a nosotros, hermano. A Dios no le podemos medir. A Dios no le podemos comparar con nada, porque Él no tiene nada que se le compare. A Dios no lo podemos limitar. Usted, hermano, nunca limite a Dios, nunca limitemos a Dios pensando con nuestra manera. Usted pensando con nuestra mente quizás terrenal puesta en este nivel, no podemos imaginar a Dios. Cuando pensamos cómo es Dios con nuestra mente, sin duda que lo vamos a limitar, porque nosotros pensamos a nivel temporal, a nivel terrenal. En cambio, Dios piensa a nivel eterno, porque Él habita en la eternidad. Él es inmortal, nosotros somos mortales. Por eso no podemos pensar en una forma de cómo es Dios, no podemos encajonarlo en una imagen. Por eso Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Porque nosotros somos seres limitados. No podemos entonces no podemos nosotros limitar a Dios. Es tan así, hermano, que nosotros no podemos encasillarlo en una imagen, porque Dios no tiene representación. Por eso Dios se desagrada cuando hacemos imágenes, cuando, hay una religión que adora imágenes.
Dios se desagrada con eso, porque a Dios no lo podemos encasillar en una imagen, a Dios no le podemos comparar con nada. Imagínense, la Biblia dice que el cielo ni la tierra pueden contenerlo. Cuán grande es nuestro Dios. Por eso nosotros no podemos compararlo con nada. Por eso nosotros no podemos medirlo con nada. No podemos, Dios no tiene límites. Es tan así, nuestro Dios es tan diferente a nosotros, hermano, que Él hace que invierte los valores. Él puede hacer eso, Él invierte los valores. Él hace, hermano, de lo imposible, Él lo hace posible. ¿Se da cuenta? Para Él nada es imposible. Lo imposible para nosotros, para Él es posible. Todo lo imposible, Él lo hace posible. Lo que Él quiere, lo hace. ¿Se imagina usted, hermano? ¿Se imagina usted que quisiera revivir a un familiar que murió 40, 50 años atrás, 80 años atrás, y usted quisiera revivirlo? Para usted eso es imposible. Para Dios es posible. Él solamente dice la palabra y se hace. Así es la diferencia del Dios eterno con nosotros. Él cambia, invierte los valores, de tal manera que puede hacer todas esas cosas. Es tan así, hermano, que Él hace, imagínense, lo débil, Él lo transforma en fuerte. O mejor dicho, de los débiles hace que triunfe sobre los fuertes. Imagínense, si la lógica es que los fuertes triunfen sobre los débiles, pero en Dios los débiles triunfan sobre los fuertes. Así es Dios. Por ejemplo, un ejemplo mismo, nuestro evangelio, el que nosotros predicamos, teológicamente, incluyendo la muerte de Jesús, ¿cierto? Ese evangelio es una proclamación de una victoria. ¿Se da cuenta? Alguien dijo un personaje por ahí, el fracaso de la cruz. Imagínese, y un tremendo personaje, no sabe dónde está parado, no ha descubierto la escritura, no sabe quién es Dios, sabe que nosotros proclamamos una victoria. El evangelio que se proclama es una victoria, hermano. La muerte de Jesús en la cruz es una victoria y nosotros la proclamamos. Ahora, ¿cómo lo entiende esto un sabio? ¿Cómo lo entiende esto un intelectual, uno de mente brillante? No lo entiende. No lo entiende porque para ellos es locura. La cruz es locura, dice la palabra. No lo entienden porque esto simplemente se revela espiritualmente, se discierne en forma espiritual. Y qué maravilloso y qué honor y qué privilegio que usted y yo, siendo simples seres que simplemente vivimos de un trabajo, sepamos esta verdad, podamos descubrir y entender esto que los sabios, que las mentes brillantes no lo pueden entender, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es? Ellos no lo entienden. Entonces, ahora que podemos conocer un poquito de Dios, para entrar más en este libro, tenemos que empezar a hablar de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y yo tengo que decir, hermano, cuando entramos en este tema,
hablar de los atributos de Dios, hay atributos de Dios que son comunicables y hay atributos de Dios que son incomunicables, que vamos a ver más adelante en los temas que vienen. Vamos a ver los atributos de Dios incomunicables y los atributos de Dios que son comunicables. Pero ahora veamos algunos atributos de Dios que Él quiere que nosotros conozcamos, que Él quiere que nosotros sepamos. Un atributo de Dios, por ejemplo, es el amor. Otro atributo de Dios es su justicia. Otro atributo de Dios es su misericordia, etc. Y en el tema que tenemos acá, tenemos 4 atributos de Dios. Vamos a ver primero que Dios es santo. Después, Dios es espíritu. Dios es una persona. Dios es amor. Tenemos 4 atributos para conocer a Dios. El hermano Alberto, alguien podría decir, pero usted dice que Dios es espíritu y que Dios es una persona. Bueno, ¿cómo es? ¿Es espíritu o es persona? Tenemos que entender, hermano. Tenemos que entender nuevamente que Dios es espíritu y Dios es persona. Porque a Él no lo podemos limitar. Cuando la Escritura dice que Dios es espíritu, no se está refiriendo a esto que nosotros podríamos imaginar, que quizás hemos visto en alguna película de terror, como una neblina, como una sombra que se mueve. No, eso no es espíritu, no es Dios. Cuando Dios dice que es ese espíritu, tenemos que entender, hermano, que es Dios, que Él existe en un reino totalmente distinto al nuestro. Él existe en un reino espiritual. Puesto que Dios es espíritu, no está limitado por el tiempo o espacio. Dios no tiene ese problema. Él no está limitado en el tiempo y en el espacio. Él puede estar en todas partes a la vez. Esto se le conoce como la omnipresencia de Dios, que es un atributo, como dije, incomunicable de Dios. La omnipresencia de Dios. Él puede estar en todas partes. Hermano, si hay un pecador que está clamando allá en la China y otro que está clamando acá en una isla más escondida del archipiélago de Chiloé a la misma hora, Dios no tiene ningún problema en escuchar a ambos, porque Él está en todas partes. El que está clamando en el Medio Oriente, ahora que hay una guerra, y el que está clamando, no sé, al último rincón de acá del sur de Chile, Dios no tiene problema en escuchar, porque uno de sus atributos es que Él está en todas partes, porque Él es un espíritu. Él no tiene problemas con el tiempo ni con la distancia. Hay un corito que dice que ¿a dónde podría esconderme si en todas partes está? Si me voy a lo profundo del mar, ahí está Dios. Si me voy debajo de la tierra, ahí está Dios. Dios está en todas partes. Qué grande es nuestro Dios. Él está en la galaxia más grande del universo. También puede estar en el átomo más pequeño. Está Dios. ¿Se imagina? Él es el más grande. Es mucho más grande que el mundo material que vivimos. Es mucho más que eso. Por eso es necesario, la Biblia lo dice en Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y que es necesario que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y el versículo anterior dice, el Padre tales adoradores busca.
La adoración a nuestro Dios tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que Él recibe. Nosotros muchas veces quizás no hemos sabido adorar correctamente a Dios. La Biblia lo dice, que nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. Qué tremendo. Por eso Dios no tiene límites. Su poder no tiene límites. Nosotros no podemos limitar a Dios. Y ahora, cuando Dios dice que es una persona, también lo es. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios dice que es una persona, no se está refiriendo en la Biblia a una persona como usted, como yo, no. Se refiere a la personalidad que tiene Dios. A esa personalidad así como la tenemos nosotros. ¿Cuál? Por ejemplo, nosotros pensamos, nosotros deseamos. Dios también piensa, Dios también decide, Dios también desea, como nosotros. Por eso es una persona, porque tiene personalidad. Y esa personalidad que nosotros tenemos tampoco es nuestra, Dios la puso en nosotros, para que pueda comunicarse, para que podamos entablar. Y como Él es una persona, podemos entrar en una relación personal con nuestro Dios. ¿Se da cuenta cuán maravilloso es? Podemos entrar en esa relación personal. Porque así como usted, por ejemplo, usted perdona a su hijo cuando, no sé, comete un error, Él también nos perdona. Tiene esa personalidad. Así como usted ama a su hijo, a su pequeño, Dios también tiene ese amor, pero un amor mucho más elevado que el nuestro. Infinitamente superior el amor de Dios a ese amor que podamos sentir nosotros. Es un amor perfecto. Existe una enorme diferencia entre la personalidad de Dios y la personalidad nuestra. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto y nosotros, como seres humanos, somos imperfectos. Nosotros, como seres humanos, somos imperfectos. ¿Sabe? Nuestras emociones muchas veces nos juegan en contra, nos abruman. Nosotros muchas veces somos egoístas. Nosotros tenemos odio, Dios no lo tiene. Dios no es egoísta. Nosotros tenemos celos, pero Dios no. Nosotros somos orgullosos, pero Dios no es orgulloso. ¿Qué diferencia es Dios, la personalidad de Dios, con la personalidad de nosotros? La Biblia dice, en Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es perfecto, todos sus caminos son rectos. Por eso Dios es una persona. Tenemos otro atributo, que Dios es santo. Dios es santo. La Biblia dice, en 1 Juan 15, dice que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. Puesto que el Señor es santo, por lo tanto no comete injusticia. Su santidad no puede cometer injusticia. Él es santo, es un Dios santo, es un Dios puro. De principio a fin, la Biblia nos revela que Él es absolutamente santo y puro, hermano. Dios es santo. Dios no puede ni siquiera mirar el pecado. Dios,
Cuando ve el pecado, Dios, por decirlo de una manera entendible, le da arcada al pecado. Usted ha tenido arcadas cuando algo le cae mal. Así es Dios con el pecado, porque Él es santo, santo, santo. Cuando Jeremías tuvo una visión en Jeremías 6:3 y pudo ver esa visión, los cielos y pudo ver a la santidad de Dios, dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Esa visión la vio, Juan. Juan vio esa visión. Y la visión que vio Jeremías es también parecida. Lo que vio Jeremías, vio a ángeles alrededor del trono, y estos se decían uno al otro y daban voces, dice Jeremías, diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Jeremías y el apóstol Juan vieron una visión muy similar de la santidad de nuestro Dios. Qué importante es entender que nuestro Dios es santo. Y cuando nosotros logremos entender la santidad de nuestro Dios, entonces también vamos a poder comprender, vamos a poder comprender la profundidad de nuestro pecado, la escoria, la inmundicia del pecado. Vamos a poder entender eso también. Comprendiendo la santidad de Dios, vamos a ver y entender la profundidad de nuestro pecado. Dios es santo. Y por último, otro atributo, Dios es amor. Y gracias a este atributo, hermano, es que nosotros estamos vivos. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, si no existiera este atributo, hubiéramos sido consumidos por Dios, usted y yo. El amor de Dios. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. ¿Sabe? Es tan difícil, y a mí me parecía, todavía me cuesta mucho entender el gran amor de Dios. Saber que Él nos creó por amor. Y que cuando el hombre pecó, Dios por amor envió a su Hijo en rescate del ser humano. El amor de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios no podía haber hecho nada y seguía siendo Dios santo, justo y fiel. Dios no tenía ninguna obligación de rescatarnos. Dios podía haber aplicado el justo juicio, el justo castigo que nosotros merecíamos, pero Dios no lo hizo. Dios mandó a su Hijo a rescatarnos por amor a nosotros. Dios podría haber vivido perfectamente sin nosotros, porque Él no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Él podría haber desistido de este rescate, no haber mandado a su Hijo, y seguía en su gloria, seguía siendo Dios eterno, justo. Pero por amor envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Qué maravilloso, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En 1 de Juan 4:10. Así dice la Biblia, en esto consiste el amor.
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Sabe? Este atributo de Dios es tan hermoso, porque aunque usted y yo no hagamos nada por ganarnos el amor de Dios, Dios nos ama igual. Aunque usted no haga nada, Dios lo ama igual. Esto es lo que cuesta entender. Y me cuesta entender, hermano, cuando me hago esa imagen de nuestro Señor Jesús, que es Dios. Era llevado como un cordero al matadero. Fue golpeado, fue escupido, fue insultado. Imagínese con una cruz siendo latigado, escupido, insultado. Y luego fue crucificado. Y él aún así miraba a la multitud con amor, sufriendo terrible momento, un tremendo sufrimiento teniendo él. Y aún así miraba con amor. Y luego, antes de expirar, en ese sufrimiento que le estaban provocando sus transgresores, él dijo: perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo entender ese amor tan grande de alguien que te está causando un tremendo sufrimiento y tú estás pidiendo por ese que te está crucificando? Es un amor incomprensible, hermano. Es un amor tremendo. Es un amor que no se compara a ningún amor que pueda tener un ser humano. Ese es el amor de Dios. Esto me llena de emoción cuando pienso en el amor de Dios. Y la palabra en Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Cuán diferente es a nosotros el amor de Dios. Usted ha visto cuántos matrimonios se casan jurándose amor eterno, y a los pocos meses o a los pocos años se están separando? ¿Y por qué? No es que el amor se terminó, el amor se acabó. Pero el amor de Dios es un amor eterno, que no se termina, que no se agota. No es como nuestro amor. Ese es el amor de Dios, el amor eterno. Qué maravilloso es. Y sabe, para ya ir finalizando este tema, el libro dice algo más de la Biblia. Dice: la suprema revelación divina se encuentra en Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Está diciendo este libro que estamos estudiando. Ahora dice: la Biblia es la revelación completa de Dios y de las doctrinas religiosas. Esto no quiere decir que la Biblia explica todos los misterios espirituales, sino que nos proporciona suficiente luz para conocer a Dios, ser salvos y satisfacer nuestro anhelo más profundo en cuanto al conocimiento de las cosas futuras. Nos enseña cómo conducirnos en relación a Dios y con nuestros semejantes. No es necesaria otra revelación. Eso dice este tema. No es necesaria otra revelación para conocer a Dios. Hermano, el tiempo ha pasado rápido. Este más o menos es el tema que tenemos para hoy día. Por lo tanto, con esto quiero quedarme, con este último atributo, que Dios es amor. Lo único que puedo decir: nunca pensemos
en abusar de ese amor. Dios es amor, su amor es eterno. Nunca pretendamos abusar de ese amor de Dios. Porque si bien es cierto, Él es un Dios justo, es un Dios santo, pero también dice la palabra que Él es fuego consumidor, que Él se aira contra el pecado. Hasta en la ira de Dios hay santidad. Hasta su ira de Dios es santo, hermano. ¿Por qué? Porque solamente Él está airado con la maldad, con el pecado. Nosotros muchas veces nos airamos por cualquier cosa, pero Dios solamente se aira con el pecado y la maldad. ¿Se da cuenta? La santidad de Dios, el amor de Dios. Qué maravilloso es poder entender todo esto que está aquí. Y falta tiempo para explicar. Esto uno lo explica a grandes rasgos. Saber que Dios es espíritu. Saber que Dios es una persona y que podemos entrar en esa comunión con esa persona. Es maravilloso, hermano. Bien, para finalizar, la conclusión. La conclusión de este estudio, hermano. Como estamos hablando de la Biblia, la revelación divina, la conclusión es, entonces, para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la única y suficiente regla de fe y práctica para los cristianos, para nosotros. Es la única y suficiente regla de fe y conducta. ¿Por qué fe? Porque lo que está aquí lo creemos. ¿Y por qué conducta? Porque lo que está aquí ahora lo practicamos. Lo que dice su palabra, nosotros lo hacemos. Lo que nos enseña, nosotros lo atesoramos y lo practicamos. Es nuestra regla, única regla de fe y conducta. Esa es la conclusión que podemos sacar de todo esto. Que es la palabra de Dios, infalible. Y es la única y suficiente regla de fe y conducta. Que Dios les bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima clase y entraremos con un tema que se llama el libro inspirado. Vamos a ver la inspiración de la Biblia. Y vamos también a entender y a comprender algunos términos que tenemos que también saber y entender, como es la iluminación, la revelación. Son términos que debemos manejar. Y vamos a ver eso en la próxima clase. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Muchas bendiciones ahí en sus hogares. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.